proceso de evaluación de competencia está orientado a recoger evidencias de lo que la persona sabe hacer. Aquí debemos recordar que tenemos una norma, un estándar, que nos dice qué debe demostrar la persona para determinar su competencia. Entonces, la evaluación, en consecuencia, se convierte en un conjunto de etapas donde participa un evaluador, ¿sí?, que forma parte del centro de evaluación que mencionábamos, y este evaluador interactúa con la persona para orientarla desde un principio, para en una primera instancia interactuar con el candidato y determinar qué tan acercada está su competencia al requerimiento de la norma. Esto se hace a partir de lo que denominamos diagnóstico, ¿sí? Si la persona en ese diagnóstico muestra una cercanía para el cumplimiento de la norma, puede accesar a un proceso de evaluación. En caso contrario, habríamos detectado de forma oportuna sus necesidades de capacitación, sus necesidades de formación, y deberían de cubrirse en primera instancia. Pensando que la persona tenga la formación suficiente para acceder a un proceso de evaluación, entonces esta figura denominada evaluador le indica a la persona, ¿sí?, en qué va a ser evaluada. De acuerdo a la norma establecida, le indica qué evidencias debe de generar, ¿sí?, en qué contexto se debe de generar, y se ponen de acuerdo en cuándo y en dónde se va a realizar el proceso de evaluación. De acuerdo a esta agenda de trabajo que se establece, se ejecuta el proceso de evaluación, donde se da prioridad a la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque la norma en sí misma plantea resultados. Entonces, hablamos de que se hace el uso de unos instrumentos de evaluación que no son solo cuestionarios, como se da muchas veces en la formación, sino que tenemos instrumentos para recoger evidencias del desempeño de la persona, ya sea mediante la observación directa o de sus desempeños que generan productos específicos, y también, por supuesto, de los conocimientos que la norma haya establecido como necesarios a evaluarse. Entonces hablamos de una formación teórico-práctica, ¿sí?, donde el escenario de evaluación es muy importante porque tiene que ser lo más parecido a condiciones reales de trabajo, ¿sí?, e idealmente en sus condiciones reales de trabajo, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de competencia, hablamos de que la persona domina esa función, puede realizarla. No es que tenga la capacidad para realizarla, sino que la puede realizar ya como tal. Es decir, la capacidad a veces nos indica que la persona podría hacerlo. La competencia nos dice que la persona puede hacerlo, lo está ejecutando. Entonces, este proceso de evaluación, que parte de un diagnóstico, de un acuerdo con la persona sobre qué se le va a evaluar y de una recolección de evidencias de desempeño de producto de conocimiento acorde a lo que pide la norma, ¿sí?, continúa con una comparación de qué generó la persona como evidencias contra lo que nos pide la norma. Y en la medida que hay una coincidencia, una congruencia, es que puede emitirse un juicio de evaluación, que en el caso de competencias se privilegia la parte cualitativa, si la persona es competente o es todavía no competente, ¿sí? Y en ese sentido también una etapa fundamental que sigue a la emisión de un juicio de competencia es la orientación al candidato. Si es todavía no competente, tenemos que indicarle cuáles son sus debilidades, las áreas en las que debe de reforzar su formación para poder demostrar la competencia. Y aún en los casos en los que la persona demuestra la competencia, también es importante orientarla, decirle sus aciertos y decirle en qué otras líneas dentro de las normas que existen podría avanzar para seguir certificando competencias en la lógica de promover un autodesarrollo de las personas.